Desde ayer, Luis Roldán es un hombre libre. Poco después de las 8 de la mañana salía de su casa en Zaragoza para firmar la liquidación de condena en el centro de reinserción, donde ha tenido que dormir los últimos 5 años. Señor Roldán, ¿dónde está el dinero? Atrás quedan otros 10, aislado por seguridad en la prisión de Brieva. Protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, Roldán ha cumplido su pena, pero sale de la cárcel sin que se haya podido localizar gran parte de su ilícita fortuna. Estoy, pues, que ya no tengo que venir a dormir y estoy libre. Estoy en libertad, nada más. ¿Se va a ir de Zaragoza? No voy a ir de Zaragoza. No. ¿Y del dinero que dicen que no ha devuelto? Mire, yo solo he hecho siempre una pregunta en voz alta, que la voy a repetir, espero que sea por última vez, que es la siguiente. En el año 94, estando yo en Ávila, el señor Paesa depuso en el juzgado. Le preguntaron por ese dinero, dijo que lo tenía él y que era suyo y se fue por la puerta con las manos en el bolsillo. Con 66 años, ya jubilado, Roldán ha rehecho su vida en Zaragoza. Vive de forma discreta y asegura que no se irá porque solo tiene una pequeña pensión. Quienes investigaron el caso mantienen, por el contrario, que el exespía Francisco Paesa fue solo el supuesto intermediario que le ayudó a esconder el dinero. No, yo no creo nada de lo que diga Roldán, porque es probable que haya dicho verdades, pero ha dicho tantas mentiras que es muy difícil ya distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Personalmente no creo que se lo haya quedado todo Paesa. O sea, creo que si eran socios seguirán siendo socios. Aquí lo interesante sería pues que Paesa lo explicara. Si supiéramos quién lo tiene y dónde lo tiene, habríamos actuado en consecuencia. No podemos hacer ninguna elucubración que se base en una investigación judicial concluida sobre quién es la persona que detenta actualmente esos bienes. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretario General, Director General de la Guardia Civil, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Luis Roldán jura su cargo como director de la Guardia Civil el 31 de octubre de 1986. Bajo su mando, 75.000 hombres y un gran presupuesto que administrar. El trabajo al frente de la delegación del Gobierno en Navarra le ha convertido en el candidato idóneo. Durante 7 años consigue mantener su imagen de buen gestor gracias a los éxitos en la lucha antiterrorista y a sus medidas para modernizar el cuerpo y mejorar la deteriorada situación de las casas cuartel. 14.000 en números redondos son viviendas que están en un nivel de habitabilidad muy bajo, malo. Entonces realmente ahí hace falta un esfuerzo de gestión y también un esfuerzo inversor que en la medida en que dispongamos de disponibilidades presupuestarias podremos hacer frente. Cuando comienza a visitar sus nuevos cuarteles, nadie puede imaginar que en realidad se está llenando los bolsillos con las comisiones del 5% que cobran las constructoras. Solo de estas obras, en la comandancia de Teruel, obtuvo un beneficio de 81 millones de pesetas. Y así una tras otra. Tampoco cabía pensar que fuera capaz de estafar a 2 empresarios de la autovía de Leizarán amenazados por ETA. Les cobró 100 millones por una contravigilancia tan indetectable que en realidad nunca existió. La verdad es que era una imagen impecable, hasta que saltó todo el escándalo, que eso fue en el año 93, pues unas semanas antes de que yo tomara posesión en el ministerio, porque en principio quien parecía predestinado a ocupar el cargo de ministro de Interior era Roldán, o sea, con la salida de Corcuera. Y hasta ese momento la verdad es que era impensable, ¿no? O sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten. El 23 de noviembre de 1993 su carrera delictiva comienza a desvelarse. Diario 16 revela que ha acumulado un importante patrimonio inmobiliario, 15 pisos y chalés que oculta a través de la sociedad Europe Capital. Sus desmentidos no impiden que tenga que dejar el cargo días después y enfrentarse a una comisión parlamentaria. La justicia no empezaría a actuar hasta meses después.
Él jugó con esa ventaja y durante varios meses, antes de que la justicia empezara a funcionar, que empezó a funcionar pues muchos meses después, pues consiguió, a través de la ayuda de Paesa, de su propia mujer Blanca Rodríguez Porto, también condenada, y de otras personas, y con un equipo de testaferros, mover su fortuna, cambiar la titularidad de algunos de esos bienes y salvar todo lo que pudo de la quema. Roldán comenzó inventándose sus títulos universitarios y acabó incrementando su patrimonio en 1.700 millones de pesetas gracias a las comisiones de las constructoras y al desvío de fondos reservados. La mayor parte de sus bienes en España fueron embargados, pero no se ha podido recuperar ni el dinero que desvió a Singapur, ni dos de sus principales propiedades, un piso en el centro de París y un chalet en las Antillas francesas. Un testaferro de Roldán compró sus propiedades con su propio dinero. De esta forma, cuando la justicia española llegó a la búsqueda de estas dos propiedades, las dos propiedades habían sido vendidas, figuraban ya a nombre de dos sociedades diferentes, Esmeralda Verde y Esmeralda Azul, y no pudieron ser embargadas. Estas dos joyas inmobiliarias, San Bartolomé y París, valen casi 4 millones de euros en la actualidad. Y, por ejemplo, hay una partida importante del orden de 900 millones de pesetas que desde Suiza vino a España, desde España salió hacia Singapur, y que las comisiones rogatorias que se enviaron a este último país para que nos pudieran contestar dónde había continuado ese dinero, pues resultaron rechazadas, alegando las normas de secreto bancario de dicho país. El dinero se perdió en el paraíso fiscal de Singapur y Roldán en los pasillos del juzgado. El 28 de abril de 1994, cámaras y fotógrafos se agolpan para ver cómo entrega su pasaporte a la juez Ana María Ferrer. Pero es su entonces mujer, Blanca Rodríguez Porto, quien aparece. De Roldán no se sabe nada, aunque sus compañeros no puedan creerlo. A mí me consta que no se ha marchado, ¿eh? Eso sí me consta. Me consta que está en el país, que está en el país. ¿Ilocalizable? Sí, me consta. No sé dónde está exactamente, pero me puedo enterar, seguramente sin ninguna dificultad. Por lo tanto, no creo que pueda generarse ninguna alarma. Para Antonio Asunción, la famosa fuga de Roldán supondría la dimisión como ministro del Interior 5 meses después de ser nombrado y el fin de su carrera política. Resuelto a afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno. Para mí era fundamental que Roldán llegara cuanto antes a la cárcel y se presentara a la justicia. Era una forma de liberarme a mí del peso de Roldán, ¿no? Bueno, duró un año y durante ese año para mí fue duro, ¿eh? O sea que no era un recordatorio público cuando iba por la calle de ¿dónde está Roldán? Si yo lo supiera. Desde esta unidad de la Policía Nacional se despliega un gran dispositivo. Durante 11 meses, Roldán es el prófugo más buscado. 144 agentes españoles y 54 policías de 9 países siguen su pista por todo el mundo. Hoy dice que estuvo todo el tiempo en París hasta que su amigo Paesa, pagado por el gobierno, le convenció para que se entregara en Bangkok con unos supuestos papeles de extradición desde Laos. Roldán firma un documento con Paesa que pone visto y leído, donde cree que efectivamente va a ser juzgado en España cuando vuelva por muy pocos delitos, y regresa aquí y se encuentra con la realidad, y es que le acusan de estafa, de prevaricación, de delito contra la hacienda pública, de tráfico de influencias, y le condena a 31 años de prisión, que es la mayor condena que ha habido en España un funcionario público. Bueno, yo he pagado por lo que he hecho y otros no han pagado por lo que ha hecho. O sea, no quiero decir que yo he pagado, yo he hecho, pago por lo que he hecho duramente, y otros pues se han ido de rositas o de casi rositas. A mí me echan todos los muertos y yo no tengo nada que ver, vamos. A sus 75 años, Francisco Paesa, diplomático, espía, traficante de armas. El hombre que en 1998 publicó su propia esquela y pidió misas por su alma para eludir una orden de busca y captura, vive hoy en París, libre, sin haberse enfrentado a la justicia. Sus presuntos delitos ya han prescrito. El señor Paesa no fue juzgado. El señor Paesa, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid usó testimonio contra el señor Paesa, y el señor Paesa fue objeto de una investigación aparte, precisamente por haberse encargado, a partir de un determinado momento, de manejar los fondos ilícitamente adquiridos por Luis Roldán Ibáñez. Se inició una investigación en los juzgados de instrucción de Madrid contra el señor Paesa,
pero esa investigación, como ya se sabe, no llegó a buen término porque el señor Pesa no ha podido ser localizado, no ha podido ser encontrado y se hayan ignorado paradero al día de hoy. Para el último gobierno de Felipe González, la rocambolesca detención de Roldán supuso una nueva tormenta política. La confirmación de las autoridades de Laos de que los papeles de extradición eran tan falsos como el propio capitán Khan que lo entregó, convirtió el éxito policial en un nuevo escándalo. La decisión que tuvo que adoptar este ministro es, con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, perdón, a la policía, a detenerlo y traerlo a España, o lo dejo en Laos, para que siga gozando de impunidad y probablemente pudiera fugarse a otro país. Es la única decisión política que tuvo que adoptar el ministro. Y no dudo en absoluto de haber adoptado la decisión política correcta. Que no hubo pacto quedó claro cuando Roldán comenzó a acusar a sus compañeros de Interior de todo tipo de delitos. Fue testigo en el juicio de los fondos reservados y acusado en la llamada trama navarra, en la que también fue condenado por malversación Gabriel Urralburu. Yo creo que ello fue muy negativo para el Partido Socialista, fue muy negativo. Yo creo que fue una de las claves por las cuales perdimos las elecciones en el año 96, ¿no? Lo pagamos muy caro. Fue un error el no haber detectado a un personaje como este y lo pagamos muy caro. Ahora es él quien ha terminado de pagar su pena de prisión, aunque sigue teniendo una importante deuda con la justicia. Roldán debe al Estado más de 9 millones de euros. Por primera vez, el Supremo admitió que se le condenase por el dinero que malversó y por no haberlo declarado a Hacienda. Él insiste en que no tiene nada. Los fiscales advierten, si se mueve el dinero desaparecido, hay mecanismos para que salte la alarma. Si Roldán o cualquier otra persona de su entorno o ajena a su entorno hiciera cualquiera de estos actos de adquisición, conversión o transmisión del producto del delito, la justicia no es que podría actuar, es que necesariamente tendría que actuar, tendría que exigir la responsabilidad civil y penal por estos hechos, decomisaría los bienes y actuaría sin que haya ningún tipo de duda al respecto. Bueno, pues si me permiten, no alarguen la falta de libertad de ustedes ahora. Muchas gracias. El tiempo dirá si sigue viviendo discretamente en Zaragoza, como él dice. Cuidado, no se